Bendiciones, amigo y amiga de YouTube. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, tiempos finales. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos delante de ti este estudio. Danos la sabiduría y el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Estamos viendo tiempos finales. Acuérdense que estamos viendo primero, antes de entrar a Apocalipsis, ¿verdad? O escatología, estoy tocando el tema el rapto de la iglesia. Entonces, para que podamos entender lo que es el Apocalipsis. Mateo 24, 15 al 20. Voy a leer para ustedes. Dice así: Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no vaca a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Ok, ¿qué quiere decir este pasaje? Voy a dar una explicación un poquito pequeña de este pasaje para no quedarla así sin entender un poquito. La abominación desoladora usted la encuentra también en Daniel capítulo 8 y 9 de Daniel. Y ahí quiere decir que el anticristo va a entrar el tabernáculo o en el nuevo templo que va a ser construido por él o terminado por él, y va a sacrificar una chancha o una cerda en el lugar santísimo. Esto va a ser la señal más importante bíblicamente o escatológicamente hablando de que él va a ser el anticristo. Es una ofensa hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Este hombre va a hacer eso al final de los tiempos, ¿verdad? Como una señal profética de su llamémoslo así, entre comillas, su reino mesiánico, porque acuérdense que el anticristo va a tratar, y en cualquier momento en el estudio de escatología voy a hablar del anticristo, las características que la Biblia habla sobre él, y más o menos qué es lo que dice la Biblia con respecto a este ser humano. Entonces, eso es la abominación desoladora que habla Daniel, ¿verdad? Lo mismo que hizo el emperador, un emperador, ¿verdad? En siglos pasados, que cuando hizo esta abominación, se le llama la abominación desoladora, ¿verdad? Una ofensa directa contra Dios y todo lo que es Dios. Vamos a continuar. Pero en ningún pasaje explica el propósito principal de la tribulación mejor que Daniel. Es cierto, acuérdese que nuestro reloj bíblico es Apocalipsis y Daniel. Usted no puede leer Apocalipsis sin leer Daniel, no puede leer Daniel sin leer Apocalipsis. Obviamente, para entender escatología hay que aprender un montón de temas, ¿verdad? Por ejemplo, profetas mayores, menores, prácticamente leer la Biblia por lo menos 2 veces, leer Isaías, Jeremías, Joel, y aprenderse lo que es profecías mesiánicas, aprenderse los tiempos bíblicos y un montón de cosas que hay que aprenderse para poder enseñar escatología. Entonces, pero Daniel es prácticamente nuestro reloj bíblico de los tiempos finales. Acuérdense que el pueblo de Israel es también para nosotros los hijos de Dios el reloj. Es la señal más viva de los tiempos finales, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al usted manejar profecías mesiánicas va a entender los tiempos que estamos viviendo. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ok, ¿quién es tu pueblo? Aquí Dios le está hablando a Daniel, está hablando al pueblo de Israel. Tu santa ciudad está hablando al pueblo de Israel, de Jerusalén. Para poner fin a la transgresión, la palabra transgresión quiere decir pecado, para terminar con el pecado, para expiar, recuerden que la palabra expiar es pagar el precio por algo o por alguien, según el Antiguo Testamento, en Levítico y Deuteronomio te va a encontrar ese significado. La iniquidad. La palabra iniquidad quiere decir pecado oculto y pecados
deshonrosos ante Dios. La palabra iniquidad es muy amplia en concepto bíblico, pero así por encimita, amado, para aprender un poquito de vocabulario, la palabra iniquidad trata con pecados sexuales y pecados que ofenden la santidad de Dios, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que para sellar la visión, desde la salida, de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, que eso fue más o menos en el 440 y resto, ¿verdad? Cuando Esdras fue a restaurar, y esto lo cuenta en Esdras, en Nehemías, está todo esto, amados. Restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esta profecía se cumplió cuando Cristo fue crucificado en la cruz, cuando dice que y será destruida la ciudad. Eso sucedió en el año 70 con el emperador Tito, ¿verdad? Que vino y destruyó todo lo que es Jerusalén. Esa profecía se cumplió en el año 70. Muchos dicen que no se ha cumplido, que todavía falta. No, esa profecía se cumplió en el año 70. Le invito a que busque historia eclesiástica e iba a encontrar. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. La desolación está determinada. Y él hará, vea qué interesante lo que va a pasar. Y él hará, dice, hará esto. Entonces, amados, aquí estamos viendo cómo se va cumpliendo la palabra. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Voy explicando, amados, voy despacio porque todo esto que estoy leyendo tiene una explicación. Entonces, no quiero correr, quiero ir despacio para que usted vaya entendiendo y podamos entender el rapto de la iglesia. Aquí ¿de quién está hablando? Del anticristo. Él va a hacer un pacto. Hace mucho tiempo atrás, se acuerda que hubo un pacto local en Israel y hubo un cese de paz. Todo el mundo creía que era el pacto bíblico y todo decía, ya es el fin del mundo, ya viene Cristo. Mi teléfono se aterró. Pastor, es que este es el fin del mundo, este es el pacto bíblico. No, amados. El pacto bíblico no es local. El pacto que se firmó ahí no fue local, no mundial. El pacto bíblico profetizado aquí en Daniel, también en Apocalipsis, es el pacto que va a hacer el anticristo con toda la humanidad. Van a haber 3 años de paz. 3 años donde va a haber una paz mundial, que es donde el anticristo va a empezar a asentar sus bases sobre la humanidad. Entonces, aquí está hablando de ese pacto. Pero a la mitad de la semana, acuérdense que el Apocalipsis se divide tribulación y gran tribulación, 3 años y medio, 3 años y medio. La mitad de la semana son 3 años y medio. Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. ¿Qué quiere decir? Si usted lee los sacrificios en Levíticos, Números y en Deuteronomios, principalmente en el Pentateuco, estos sacrificios son sacrificios de paz. Entonces, ¿qué significa? Que va a quebrantar ese tiempo de paz. Así, abruptamente, él dice, se acabó. Yo voy a quitarme la máscara y ahora sí, empieza a destruir lo que quedó de la humanidad. Seguimos. Sobre el ala de la abominación vendrá el desolador. Está hablando del anticristo. Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Acuerde, él va a destruir, pero él también va a ser destruido. Eso es lo que está hablando aquí, esta parte de la palabra. Obviamente todo esto es escatología que vamos a ir viendo en Apocalipsis, por eso no se pierda estos estudios. Yo no le puse numeración porque tenemos mucho que hablar en escatología, entonces voy a ir despacio. Este es un pasaje clave para clarificar nuestro entendimiento del propósito de la tribulación. Daniel 9 nos revela la oración de preocupación de Daniel a él ver a la gente de Israel en su cautividad en Babilonia. Cautividad que fue el resultado de la idolatría de Israel y su descuido de la ley de Dios.
En respuesta a la oración de Daniel sobre estos dos asuntos, el Señor mandó al ángel Gabriel con un mensaje sobre el futuro de Israel. Esto está en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Le invito a que lo busque. Gabriel informó a Daniel, que Dios iba a lidiar de una manera especial con Israel por 70 unidades de tiempo, de 7, o sea, 70 semanas. Por el contexto, esto es comprendido como que si dijéramos la multiplicación de 70 por 7, o sea, 490 años Dios iba a tratar con el pueblo de Israel. De modo que Gabriel le dijo a Daniel que este periodo de 490 años estaría constituido por 3 distintas divisiones. Es importante, amados, que en la escatología, o principalmente en Apocalipsis, por eso mucha gente no entiende Apocalipsis. Apocalipsis está hecho de parte de divisiones. Hay recesos, hay ciertos silencios que hay que respetar a la hora de estudiar el Apocalipsis. Entonces es muy importante eso, las escenas en Apocalipsis, unas suceden en el cielo, otras son en la tierra. Entonces hay que aprender a diferenciar a la hora de leer Apocalipsis cuando Juan está hablando del cielo o de la tierra. Eso lo vamos a aprender en este estudio. La primera unidad de 7 semanas fue el periodo de los 49 años, 7 por 7, 49, que tomó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. La segunda unidad de 62 semanas o 7 semanas o 434 años cubre el tiempo desde la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén a la venida del Mesías. Ok, acuérdate que en las fechas bíblicas no son exactas, de una vez aclaro. No significa que estas son las fechas exactas, porque en esos tiempos no había calendario. Recuerden que no había calendario, entonces no son fechas exactas. Ninguna fecha bíblica es exacta, hay que entender eso, son aproximaciones. Es muy importante tener esto en claro. Entonces, aquí yo estoy leyendo estas fechas, obviamente hay muchas fechas, usted estudió libros de escatología, trae muchas fechas tal vez diferentes, entonces de ahí hay que entrar en calendarios griegos, hebreos, babilónicos, persas y otras cosas, entonces ya es un estudio más profundo, pero estoy leyendo este que tengo aquí en este estudio, amados, pero obviamente usted tal vez me dirá, Marlito, es que yo leí otras fechas. Entonces de una vez aclaro, porque a veces cuando veo este estudio la gente me dice, es que yo leí otras fechas en otros lados. Entonces hay que investigar bien eso. Seguimos. Esto trae el total de años a 483, faltando una unidad de 7, una semana de años. O sea, 7 años, que es la semana de la tribulación, que todavía no ha sido discutido hasta este punto en el pasado. Después de la segunda división de tiempo, pero antes de la división final de 7 años, comience 2 eventos van a suceder. Ok. Cuando empieza la segunda etapa vea lo que pasa en la segunda etapa. Ya pasamos la primera etapa, vamos por la segunda etapa. La muerte del Mesías, ok. Y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que eso fue, como le acabo de repetir hace un rato, en el año 70 después de Cristo, con el emperador Tito, ¿verdad? Ahí se cumplió ese inicio de la segunda etapa. La muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ustedes se acuerdan que Jesús profetizó y dijo, no quedará piedra sobre este templo. Y la gente le dijo, estás loco. Esa profecía se cumplió en el año 70. Ok, seguimos. Al colocar estos dos eventos después de las 79 semanas, pero antes de la 70ª semana, parece indicar un hueco o una separación. Acuérdense que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio, así se le llaman. ¿Y por qué se llaman así? Porque durante esos 400 años de silencio, Dios no profetizó, no habló con su pueblo, hubo un silencio total. Entonces los estudiosos le llamaron los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Vamos a continuar. Este hueco en la cronología del tiempo descrito permite la presente edad de la iglesia, ya que la última semana está separada de las primeras 79. Ok, voy aclarando algo. Las primeras 79 semanas ya pasaron, llegaron hasta Malaquías. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Resulta ser que
La nueva semana que empieza con la muerte de Cristo. Entonces, desde la muerte de Cristo o hechos en donde vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, empieza lo que se llama la era de la iglesia. Estamos en la semana 69. Acuérdese, la semana 69, que es la que estamos viviendo, es el tiempo de la gracia para el pueblo gentil. Ok, para el pueblo de Israel todavía no llega. Para el pueblo de Israel llega más adelante. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Vamos a ir despacio. Entonces, ¿cuándo va a terminar la semana de gracia? Llamémoslo así, bíblicamente hablando de los gentiles. Termina cuando termina la plenitud de los gentiles, que eso está en Romanos capítulo 2, versículo 27 al 29. Le invito a que lo lea. Más adelante lo vamos a estudiar ese pasaje. Ya que la última semana está separada de las primeras 79. La pregunta que resulta es, ¿cuándo es que esta última semana de años va a acontecer? Hay señales para que empiece la última semana bíblica, ¿verdad? Que la semana 70. Pero más vamos a ir viendo esas señales bíblicas que hay. Es ahí donde mucha gente hoy en día ven los terremotos, las epidemias, los maremotos, lo que está pasando, las guerras y todo esto. Y la gente dice, ya es el fin del mundo. Pero, amados, acuérdese que la Biblia se tiene que cumplir en su totalidad. Siempre que pasa un evento, la gente se alarma, principalmente los cristianos. Uy, es el fin del mundo, ya Cristo viene. Amados, falta de leer la palabra. Ok, estamos en el último tiempo, sí. ¿Se está cumpliendo Mateo 24? Sí. ¿Se está cumpliendo ciertas profecías bíblicas? Sí, pero todavía faltan. Y es ahí donde vamos a aprender. A través de este estudio vamos a aprender las señales bíblicas. No le estoy diciendo que no estamos viviendo los últimos tiempos. Sí, claro que sí. Es inevitable. Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier microsegundo puede venir el Señor. Pero hay señales bíblicas que tenemos que entender para poder entender los tiempos. Y es donde tenemos que ir despacio para aprender. Ok. Y Daniel responde esta pregunta. Nos dice que será cuando él, o sea, el anticristo, hará un pacto firme con Israel que la última semana comenzará. Oiga, la primera señal es, para que empiece la semana 70, es que el anticristo va a hacer ese pacto que le hablé anteriormente, que es el pacto global a nivel mundial, de donde va a entrar los primeros 3 años de paz. Entonces, primera señal bíblica, el pacto que va a hacer el anticristo con el mundo. Eso obviamente lo voy a explicar con más detalle. Tenemos que verlo en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces vamos a continuar. Lo más importante en Daniel capítulo 9 es lo que Dios dice, que él va a realizar al fin de los 490 años. En el versículo 24 se nos da 6 metas. 1. Poner fin a la transgresión, o sea, al pecado. Eso sucedió en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo. 2. Terminar con el pecado. Sucedió en la cruz del Calvario. Expiar la iniquidad. Sucedió en la cruz del Calvario. Traer justicia eterna. Sucedió en la cruz del Calvario. Cumplimiento de Isaías 40, 42, lo que es Isaías 53, Isaías 52 y cumplimiento del Salmo 22. Seguimos. Sellar la visión y la profecía, que esto está en ese proceso. Ungir el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que leímos anteriormente de la abominación desoladora, ¿verdad? Lo que va a hacer el anticristo cuando venga y sacrifique esa chancha en el lugar santísimo. Ok. Es muy útil notar que todas estas metas son terrestres, ya que tratan con la gente de Israel y la ciudad de Jerusalén. No hay ninguna referencia a la iglesia en Daniel 9, 24 y 27. Mucha gente dice que la iglesia va a pasar la tribulación. Vamos a ver, al final usted va a tomar su decisión. Pero si usted analiza bien Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 en adelante, usted se da cuenta que en ninguna parte se habla del pueblo gentil. No se habla de la iglesia, se habla del pueblo de Israel. Dios le reveló a Daniel lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Por eso, acuérdense que leímos anteriormente que dice a tu pueblo y a tu ciudad, refiriéndose al pueblo de Israel nada más.
Entonces son detalles que tenemos que ir aprendiendo con respecto a lo que es los tiempos finales. Amados, voy a dejarlo hasta aquí. Si Dios lo permite y es su voluntad, nos escuchamos en nuestro próximo video de tiempos finales. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita e invite a otras personas a ser parte de estos estudios. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.